Bien, continuamos aquí. Recuerde que esto es Al Detalle. Mire, todo el que me conoce, decía un amigo mío, empresario en Nueva York, que el nombre que más lejos ha llegado es el de Savannah Way, porque hasta en China yo hablo de que soy de Savannah Way. La escuela de Savannah Way, siempre he dicho que 5 ministros me prometieron la escuela. Y todavía al día de hoy, el único que ha avanzado un poco es este último ministro. 5 me prometieron, fíjate, entre ellos Furcal, que dio clases de escuela de Savannah Way. Y yo siempre voy a mencionar a Savannah Way. Pero lo que pasó hoy en la escuela de Savannah Way con los niños, no me puedo quedar callado. En la escuela vieja, la que se está cayendo. Y es que hace días que los padres y las madres ven que ha aumentado el tener que llevar niños a los hospitales y a las clínicas de Baní. Y bueno, pues algo estaba pasando. Hoy cuando llegó la comida a la escuela, que destaparon la comida, hubo mareo por el mal olor de la comida. Los profesores responsablemente despacharon a todos los niños. Hicieron que se llevaran la comida. Y cuando destaparon la olla de la carne, ¿qué ustedes creen que salió? Gusanos salieron de la olla de la carne. ¿Qué le llevaron hoy a Savannah Way a la escuela? Esto es imperdonable, ministro de Educación. Esto es imperdonable. En Savannah Way está, para llegar a Savannah Way hay que cruzar el llano, una parte, Sombrero, Matanza, Arroyo Hondo, Quijaquieta, Caldera, Salina, Fundación, y la comida la hacen en Baní. Porque hubo una señora que la cocinaba en Fundación muy bien, pero parece que tenía que darse la otra por las comisiones. Y hoy pasó eso en Savannah Way, pero ya venía sucediendo hace muchos días. Lo de hoy ya, señores, me hacen estallar aquí. Porque lo que pasó en la escuela de Savannah Way hoy es imperdonable. ¿En cuántas escuelas estará pasando eso en Baní? ¿En cuántas escuelas estará pasando eso en el país? Esto es imperdonable. Licenciado, ¿cómo usted ve? Espérese, no es el ministro de Educación. Está nombrado mediante decreto del Poder Ejecutivo el director de INAVIE. Ah, bueno, que es independiente. Es independiente de Educación. Sí. Bueno. Independiente de Educación. Bueno, vamos a dejar... Bueno, pero que el presidente, porque aquí todos le estamos echando la culpa a los ministros. Al culpable Chu, el culpable es este. Presidente, usted tiene que dedicarle un poquito más de tiempo al Palacio para que hable con los funcionarios. Dale oreja, presidente. Dale oreja. Se lo digo de verdad. Para eso es... Aunque usted esté guapo conmigo, pero se lo digo de verdad. Para eso un lapicero nada más, para firmar un decreto. Licenciado, esta mañana un diputado del Partido Revolucionario Moderno analizaba los ataques de la oposición al gobierno y decía que aunque no lo están haciendo a nivel de los partidos, pero por las redes han arreciado y es prácticamente para el partido de gobierno una situación difícil. Pero él mismo decía que hay culpabilidades como es la del sector eléctrico, que ya el gobierno no tiene tiempo, decía ese diputado del PRM, en una emisora importante, para resolverlo. Usted que conoce el sector eléctrico de este país, ¿cuál es la opinión que usted tiene y qué se pudiera hacer? Mire, yo he señalado que se tardaron en dar una respuesta a la situación del sector eléctrico. Y cuando digo dar una respuesta es que ya luego de la construcción de Punta Catalina, el gobierno no podía detenerse en Punta Catalina, tenía que seguir. Había que hacer un esfuerzo por lograr que se instalaran nuevas unidades generadoras de electricidad, por una razón elemental. Es verdad que este país está creciendo, y en la medida que el país crece, se dispara la demanda de electricidad. Y sabíamos que se iba a llegar a un punto tal que con todo y Punta Catalina no íbamos a tener suficiente capacidad para darle energía eléctrica al país. Y por eso era necesario que, llegado al gobierno, inmediatamente iniciaran la construcción de una nueva unidad. Inclusive, conscientes del problema, trataron de resolverlo con la famosa barcaza esta de Asua, pero hasta en eso tuvieron problemas, no fueron capaces de resolver el problema de la barcaza de Asua, y ya tengo entendido que la barcaza de Asua se fue para Cuba. De manera que
lo que se perfila en el sector eléctrico, de acuerdo con los actores del sector eléctrico, es que el año que viene va a haber problemas de abastecimiento de electricidad. Y si a eso ustedes le agregan que este gobierno recibió un sector eléctrico con una cierta mejoría en las pérdidas de la energía, o sea, se había logrado reducir de manera importante la cantidad de electricidad que se pierde o que no se cobra, y lo que estamos observando es que eso de nuevo ha vuelto a crecer, a subir. O sea, se está produciendo un deterioro en la eficiencia de las empresas distribuidoras, de las famosas EDES. Entonces hay una situación realmente complicada, porque no creo que van a tener tiempo de poder solucionar el problema de las necesidades energéticas, y es muy probable que el próximo año tengamos que enfrentarnos a apagones. Bueno, usted fue diputado, usted fue administrador general de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Usted fue ministro de Planificación, Economía y Desarrollo. El problema... ¿Y de Industria y Comercio? Y del Ministerio de Industria y Comercio. Y mi pyme. Yo recuerdo que Juan Temito Clemontaz dijo, siendo diputado, que si a él le daban la CDE en 100 días, resolvía el problema energético de República Dominicana. De eso han pasado más de 23 años y todavía tenemos el mismo problema que cuando usted dijo esa expresión. Abigail, déjame decirte, hacerte una corrección. Eso yo nunca lo dije. Yo nunca dije eso. Fue el PLD que lo dijo. El que dijo eso fue el profesor Juan Bosch, para que estemos claros, Pero el técnico que conocía el país en materia energética del PLD era Juan Temito Clemontaz. Pero yo nunca dije eso. El que dijo eso en algún momento acepto la rectificación. Fue el líder del partido, el profesor Juan Bosch. Y recuerda que cuando yo fui administrador de la CDE, consciente de la gravedad de la situación, lo que propicié fue la reforma del sector eléctrico, que en gran medida ha culminado con todas estas cosas que usted está viendo ahora, de que por lo menos hemos llegado a un punto tal donde no tenemos la situación de desabastecimiento de electricidad que teníamos cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 96, porque cuando nosotros llegamos el año 96 al gobierno, aquí lo que había era un verdadero desastre en términos de generación de electricidad. O sea, todos los colmados tenían que tener lámparas. Claro, poco a poco, pero se ha ido resolviendo el problema. Y el compañero Danilo Medina, cuando entregó el gobierno, entregó este país con energía eléctrica por todos lados. Eso es verdad. No habían apagones ya. No habían apagones. Entonces, ¿usted cree que se le ha hecho tarde para construir las plantas eléctricas? Por lo menos en esta gestión gubernamental ya no hay forma de que puedan construir plantas para tenerla inaugurada antes de que Abinader cumpla su primer mandato o su mandato. ¿Tú me entiendes? Su cuatrienio. O sea, el tiempo ha transcurrido y ellos no han podido poner en marcha un proceso para contratar las unidades que se necesitan construir para ir resolviendo este problema. Licenciado, usted hablaba de que el gobierno ha reconocido el problema precisamente del tiempo, del funcionamiento, de los resultados y de la posible crisis que vamos a tener para el próximo año. Si bien el gobierno no, la gente del sector, los actores del sector, el gobierno no te va a reconocer nunca que va a haber crisis, pero los actores del sector, con lo que uno conversa, con lo que uno habla, son conscientes de que dada la situación del incremento del consumo de electricidad el año que viene va a haber problemas. Pero entonces ahí hay dos cosas que sí se pudieran atender, que se han denunciado desde un primer momento, y es que desde que se cambió la directiva, se sacaron todos los técnicos que sí estaban capacitados y que tenían funcionando Punta Catalina como debía ser y al nivel que debía ser, todos fueron removidos y empezaron los problemas con el tema de los suministros del carbón. Entonces, el sector eléctrico en algún momento, así sea en el mismo 24, va a tener que llamar a algunos de los técnicos que ellos cancelaron, porque es la única forma de tal vez volver a enderezar lo que había.
Sí, bueno, ese fue a mi entender un error que ellos han pagado muy caro, como tú muy bien señalas. Eso terminó reflejándose en desabastecimiento de electricidad. Punta Catalina, que estuvo comprando carbón a 60, 70 dólares la tonelada, de buena primera se tuvo que ver obligada a tener que comprar carbón casi a 300 dólares la tonelada. El costo que eso significó para la República Dominicana es mucho, y obviamente eso está muy asociado a un problema de improvisación. La gente que sabía manejar eso fueron sacadas de la empresa, y entonces yo creo que esto es una señal de que hay gente en las empresas que hay que preservarlo, porque si se prepararon para eso, si el Estado invirtió en esa gente para que se formaran, para que le sirvieran a la empresa, a esa gente hay que preservarlo. Y no estar pensando en que son de tal partido o son del otro partido. Fíjense que una de las cosas importantes en el caso concreto de nosotros, que nosotros hemos sido siempre respetuosos de eso. Abigail refería que yo fui administrador de la CDE, y todo el mundo recuerda que yo respeté a todo el mundo ahí. Y sabía que había mucha gente del PRD, pero gente que yo conocía, que eran mis amigos, que habían estudiado conmigo cómo lo podía cancelar, pero además sabían que eran gente que se habían formado, se habían preparado. Entonces aquí no, aquí llegaron, y solo porque supuestamente eran gente del PLD lo sacaron, y eso terminó generando esa situación a la que usted hace referencia. Licenciado, el tema que había ahorita, porque ya yo estoy casi al pasar la parte política, pero no puedo dejar de tocarlo, y es que hemos visto, tenemos una pausa. Pues vamos a la pausa con la anuencia de nuestro invitado. Cuando regresemos haré la pregunta. Pausamos.